Ya regresamos al aire, Fred. ¿Ya estamos al aire nuevamente? Sí, ya estamos al aire. Fred, hiciste un comentario ahorita que nos estabas compartiendo que creo que es sumamente poderoso en cualquier interacción entre seres vivos, ¿no? Este tema de validar la humanidad del otro. Eh, y supongo que tiene mucho que ver con todo lo que nos estás diciendo de una empresa consciente, de esta invitación, esta aportación que tú nos haces. Sí, una de las, diría, las cegueras de la conciencia es que tendemos a pensar que cada uno o cada uno de nosotros piensa que él o ella es especial en alguna forma, que lo que yo veo o lo que yo siento o lo que yo percibo o lo que yo pienso tiene un estatus privilegiado simplemente porque es lo que me pasa a mí. Entonces, esto tiende a devaluar lo que piensan, lo que ven, lo que sienten los demás. Es un egocentrismo natural y automático de todo ser humano y se deriva prácticamente de la evolución de la conciencia, que empieza siempre por la conciencia de uno mismo. Uno cuando es pequeño empieza a darse cuenta que tiene sentimientos y sensaciones y visualiza colores bueno, tiene todas las experiencias perceptivas que corresponden al crecimiento de un bebé. Ahora, yo no tengo las experiencias mías, pero no tengo las experiencias de los demás. Claro. Por lo tanto, las experiencias mías son intrínsecamente obvias, mientras que las experiencias de los demás solamente llegan por medio del diálogo y la empatía y la experiencia de la profundidad y la conciencia del otro que viene mediada por una comunicación. Entonces Sí. nunca es tan nítida como la conciencia propia, lo mío. Esto es natural, es perfectamente razonable. Lo que pasa es que tiene consecuencias muy problemáticas cuando uno tiene que trabajar en equipo o tiene que trabajar en sociedad con otros, porque a menos que uno haga un ejercicio de restricción del egocentrismo, un ejercicio de humildad para escuchar y para entender al otro y darle la misma identidad o la misma importancia que uno le da a su propio pensamiento, esto termina devaluando al otro, termina quitando al otro de su humanidad en cierta medida y lo deja como una cosa para ser convencida, para ser usada, para ser mandada, para ser corrida si no funciona. Entonces, esto es automático, pero muy pernicioso, y es una de las primeras cosas que un líder tiene que aprender a hacer para poder inspirar a la gente que lo sigue, y es considerar que esta gente son tan importantes y tan valiosos como él en cuanto a su humanidad. Por supuesto, esto no quiere decir que todos sean igualmente inteligentes o igualmente poderosos o igualmente altos o igualmente pudientes con respecto a los medios, pero sí quiere decir que todo ser humano tiene la capacidad de percibir lo que pasa alrededor, de pensar, de imaginarse, de tomar decisiones, de decidir qué hacer con su vida. Y ese respeto esencial por la identidad humana del otro es la base de toda relación constructiva. Claro. Y pasa, es que por un lado se dice muy fácil y es tan frágil el no practicar este ejercicio conscientemente, ¿no? O sea, el validar que la opinión del otro viene desde tal cual lo dices, toda su humanidad y su interpretación y su historia, y si se le ponchó el carro hace 10 minutos y está enojado, ¿no? O sea, hay demasiados factores que influyen en la interacción del otro. Exactamente. Uh-huh. Y Freddy, ahí que creo que uno de las prácticas a la hora de querer ejercer esto o de validar al otro es en la práctica la comunicación, ¿no?
las conversaciones que tenemos. Exacto. Uh-huh. ¿Y cómo empodera tu aportación esta práctica de la comunicación? Bueno, la comunicación inconsciente se reduce a mostrarle a los demás que están equivocados, que yo tengo razón. Y que ellos deberían hacer lo que yo les digo. Esa es la forma en que la gente inconsciente se comunica. El otro no es más que una excusa para validar lo que yo ya pienso, y si no se alinea, se convierte en mi enemigo. Esto es, como decía antes, es natural, es lo que hace cualquier niño de 3 años. Ahora, cuando uno tiene 3 años... Y algunos niños de 40 y tantos. Exacto, a los 3 años es simpático, pero a los 43 ya no es tan simpático, sí, no. Eso es lo peligroso. Sí. Pero hay mucha gente que en realidad nunca cumple 43, se la pasan acumulando experiencia con 3 años, tienen 40 años de experiencia en tener 3 años. Y este es el problema de tener que crecer en conciencia, que es muy distinto que crecer en edad biológica. Sí. Entonces, el crecimiento de la conciencia se da justamente con el reconocimiento de la identidad del otro, de su humanidad, de su capacidad de percibir el mundo, de su capacidad de aportar una perspectiva diferente a la mía y que es igualmente válida y digna de consideración. Y el descubrimiento de que para trabajar juntos tenemos que empezar por respetarnos el uno al otro. Y ese respeto comienza por la escucha, por entender al otro, por no solamente prestar atención a ver a dónde comete un error para marcárselo y mostrarle que yo soy más inteligente que él, sino escucharlo para ver dónde es que lo que dice tiene sentido y es valioso, y luego validarlo y tratar de entenderlo y hacer preguntas, indagar, aprender del otro. Entonces, el primer paso de una comunicación consciente es la escucha, y una escucha muy profunda y validante. Poca gente tiene la capacidad de escuchar de esa manera y de hacer sentir al otro que vale, que lo que dice es importante para mí. Entonces, esa es una de las competencias básicas. Luego, además de escuchar, uno tiene que interpretar lo que dice el otro, darle sentido, relacionarlo con la situación que hace el diálogo relevante y sacar ciertas conclusiones. Y eso requiere pensar de una manera racional y luego poder expresar ese pensamiento para validarlo con el otro, para decirle, mira, lo que tú dices a mí me representa tal y cual y me hace pensar en esto, ¿qué piensas tú? Entonces, esa capacidad de pensar de reflexionar en conjunto, es algo que hay que aprender, porque naturalmente no sucede. Como decía antes, naturalmente uno piensa para convencer al otro, no para colaborar con el otro. Y esto es una habilidad que se puede desarrollar, que es escuchar y luego expresar mi razonamiento de manera que al otro le resulte fácil escucharlo y que mi razonamiento no sea anulante del razonamiento del otro, sino que pueda ser aditivo. De vuelta, parece muy lógico esto, pero es bastante difícil, sí, porque requiere hablar de una manera diferente a la que hablamos todos los días. Sí, te escucho y me viene a la mente que es un entrenamiento, o sea, porque definitivamente no lo aprendemos así. Tal vez sí, ¿no? Hay un intento, pero no lo aprendemos en la práctica tal cual. Aprendemos exactamente lo opuesto, porque todos nuestros modelos sociales nos muestran la manera incorrecta de hacerlo. En mis cursos yo le digo a la gente, las buenas noticias es que esto no es más difícil que jugar al golf. Las malas noticias es que tampoco es más fácil. Y a nadie se le ocurriría aprender a jugar al golf leyendo un libro de golf, nada más. Exacto. Sin practicar, porque el golf es una habilidad, es un aprendizaje psicomotriz que tiene una necesidad física de práctica. Y aquí es lo mismo, la gerencia, la conversación, el liderazgo son prácticas que implican no solamente la mente, sino también el cuerpo en relación con otras mentes y otros cuerpos.
y sin practicar, sin ponerse en la situación, sin dramatizar, sin ejercitarse, es imposible aprender esto de la misma forma que es imposible aprender a nadar sin entrar al agua. Claro. Uno puede leer 1000 libros de natación, pero en el momento en que se meta al agua se va a hundir irremediablemente si es que no aprende a nadar poco a poco flotando. Sí, totalmente. Y hay bueno, a qué le atribuyes tú que independientemente de que hay una apertura en una organización para generar un cambio, para hacer algo distinto, eh, hay una resistencia o sea, a mí me ha pasado antes de decir, sí, bueno, yo quiero esto y queremos lograr esto y queremos que la gente se comunique, que la gente esté inspirada. Y a la hora de dar la herramienta hay una resistencia que aleja de la práctica, ¿no? ¿A qué se lo Sí, bueno, atribuyes tú? ¿El uno miedo? siempre tiene la tentación Ujú, de lo intelectual, porque lo intelectual es barato. Es ujú, como hacer una dieta. ujú. Uno dice, sí, yo sé hacer dieta porque leí el libro y aprendí qué se debe comer y qué no se debe comer, y eso es gratis. Bueno, cuesta, no sé, el precio del libro Ujú. y un par de horas de lectura. Pero el verdadero costo de la dieta es el costo de la disciplina, la conciencia, De la entrarle. decisión racional de no gratificarse inmediatamente y de perseguir un objetivo a largo plazo, implicando una cierta penuria momentánea, porque uno le gustaría comerse el pastel de chocolate y tiene que decir no si quiere comer sano y mantenerse en línea, o cuando uno quiere seguir durmiendo a la mañana, decir no, voy a ir al gimnasio y hacer ejercicio. Entonces, el, la disciplina intelectual es siempre barata porque no requiere gran esfuerzo físico o emocional, pero el verdadero test de la implementación de una práctica es hacerlo, no saber acerca de, sino realmente saber cómo y luego demostrar que uno sabe cómo haciéndolo. Y esto genera siempre resistencia porque hay que pagar el precio. Es como, claro, cuando alguien le dice, ¿quieres un Ferrari? ¿Quieres una Ferrari? La gente dice inmediatamente sí. Ujú, Pero la pregunta no es, ¿quieres una Ferrari? La pregunta es, ¿quieres una Ferrari por un cuarto de millón de dólares? ujú. Y ahí todo el mundo dice no, es porque si uno la quisiera, bueno, va y trabaja como loco toda su vida para ganar ese dinero y luego comprarse una Ferrari. Pero la verdad es que uno la quiere, pero no tanto. Entonces, claro, gratis sí, pero si hay que pagar ya no la quiero. Y con la dieta es lo mismo. ¿Quieres estar en línea? Bueno, claro, todo el mundo quiere estar en línea mientras sea gratis. En el momento en que hay que pagar, la mayoría de nosotros escoge el placer de la comida menos sana, pero bueno, que es más gratificante. Y con la conciencia en la empresa pasa lo mismo. Interrumpir al otro es mucho más gratificante que escucharlo. Ujú. Pensar que el otro es un tonto, que no entiende y que hay que manipularlo, es mucho más gratificante que pensar que tal vez el tonto soy yo y yo no entiendo y que lo que el otro me está diciendo puede tener verdad y tengo que reconocer que no lo sé todo y que no soy todopoderoso. Entonces, eso tiene un costo muy alto en la práctica, a pesar de que la mayoría de la gente dice no ser arrogante y dice ser abierta y dice ser respetuosa de los demás. Mientras sea decirlo, todos estamos de acuerdo, Sí, pero en el momento de demostrarlo, ahí es donde se ve quién realmente va al gimnasio y quién se queda en su casa mirando el video de ejercicio desde la cama. sí, sí, sí. Insanity en el colchón. Exactamente, exactamente. Insanity sentado en el sofá. Oye, Sí, Fred, el próximo mes tendremos una visita tuya en México. Va a ser un evento con el tema de Conscious Coaching. sí. Cuéntanos de lo que nos vienes a compartir, porfa. Bueno, sí, el 13 de De marzo voy a marzo. estar allí en el Club Alemán dando un seminario sobre qué es el coaching de Conscious Business o Conscious Coaching, Ujú, que es una metodología para ayudar a la gente a, eh, a practicar la conciencia en el ámbito empresario. Si fuera un nutricionista, diría que es un seminario sobre cómo ayudar a los clientes a hacer una mejor dieta. Si fuera un preparador físico,
diría que esto es como ayudar a los entrenados a hacer ejercicio que les dé el mayor beneficio con la mayor eficiencia. Y lo mismo pasa con Conscious Business. La gente de negocios es muy buena haciendo su trabajo, pero las cosas que no ve se les pueden causar crisis, como hablábamos al principio. Yo le digo a la gente que ellos son como Tiger Woods, a mis clientes, que son grandes empresarios y hacen cosas que yo jamás podría hacer, pero yo soy el coach de Tiger Woods. Entonces, el coach no tiene la misma capacidad de performance que el coachee, pero el coach sí puede ayudar a la otra persona a desempeñarse a un mucho mayor nivel de eficiencia y rendimiento. Y lo mismo pasa con los líderes, que en una cultura consciente no solo son los que mandan, sino que poco a poco van transformando su rol para ser coaches, porque son los que aumentan el desempeño de los demás. El objetivo de un coach es ayudar al otro a ser más efectivo. En cambio, el objetivo de un jefe es decirle al otro qué hacer, pero en realidad el valor de un superior o de un líder es crear el contexto en el cual la gente pueda alinearse y actuar mancomunadamente para perseguir un objetivo común de la mejor manera. Y eso es mucho más relacionado con el coaching que con la jefatura o con el dar órdenes. Así que voy a ir ahí al DF a dar esta conferencia y presentar los programas de coaching y de liderazgo que estoy haciendo en la universidad aquí en Guatemala, donde vivo al lado del volcán. Voy a dar un poco tengo aquí un flyer del evento. Va a ser miércoles 13 de marzo, de 8 de la mañana a 12:30 del día. Tengo el lugar Pepsi Center, que está en el World Trade Center. Y voy a dar un teléfono en este momento para quienes estén interesados, se comuniquen al 1518-0389 o 2603-7234. Y también un correo electrónico que tenemos aquí es promoción6@proyecciondelcapitalhumano.com.mx. Lo repito, promoción6@proyecciondelcapitalhumano.com.mx. De cualquier manera, en la página de Espirales vamos a poner también toda esta información para que quien no alcanza a tomar nota lo pueda leer y llamar y separar su lugar, reservar porque es un cupo limitado. Y Fred, vamos a un pequeño corte y regresamos para que platiques de este centro de Conscious Business Center que tienes en Guatemala. Gracias a todos.